Una generación profética. Dios está levantando una generación profética. ¿Cuántos quieren ser parte de esa generación profética? Este es un pasaje muy trillado, este es un pasaje muy conocido, pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz, siempre nos enseña algo nuevo, siempre nos lleva a un nivel de revelación. Nos presenta aspectos que son cotidianos para nosotros, porque a veces al tenerlo de tan cerca nos pasan por desapercibidos. ¿Se da cuenta usted que el que menos nota el crecimiento de los hijos son los padres? Porque estamos constantemente con ellos. Pero cuando llegue el extraño, ¿verdad? Cuando llegue el familiar de lejos y de repente usted lo deja de ver un mes, 6 meses, un año, dice, pero qué grande está, y usted le parece que está igual. Y a veces así tenemos pasajes en la Escritura, así tenemos pasajes en la palabra de Dios, que lo vemos tanto que de repente no están logrando el impacto para el cual Dios nos lo pone. Pero en esta tarde el Espíritu Santo de Dios va a tomar este pasaje muy conocido tal vez para algunos, desconocido para otros, y esta palabra Dios la quiere poner en tu mente y en tu corazón para que tú entiendas que Él está levantando una generación profética. En medio de esta generación Dios quiere que tú te levantes y haga la diferencia con una unción profética, para que donde tú te posiciones tú puedas abrir tu boca conectado con el Espíritu y con la palabra de Dios y producir vida donde hay muerte. Este pasaje está hablando acerca del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento estaba circunscrito solamente al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel era una muestra de algo que Dios ya tenía en su corazón y que iba en determinado momento a darlo a conocer. La palabra de Dios nos enseña que hay un Israel espiritual. La palabra de Dios nos enseña que ese Israel espiritual es la iglesia. La palabra de Dios nos enseña que la iglesia son aquellos escogidos que por la gracia de Dios han abierto sus corazones al Espíritu Santo de Dios. Han sido engendrados no de voluntad de hombre ni de carne de hombre, sino por la voluntad de Dios. Por eso yo te digo, iglesia, que si tú eres parte del cuerpo de Cristo, eres parte del Israel espiritual y eres parte del pueblo que Dios le está hablando aquí en este pasaje. Un pueblo del cual Él espera que se levante como un ejército. Pero alguien tiene que hacer la tarea, el papel profético. Dios tiene un ejército que ahora mismo está dormido. Hay un ejército de Dios que más que dormido está muerto. Son simplemente huesos secos. Y esta visión se da en un entorno que está descrito aquí en la Escritura como un valle. El valle de los huesos secos. Un valle siempre está asociado en la Escritura con un lugar de prueba, con un lugar de batalla, con un lugar donde tú tienes que ser puesto a prueba por Dios, un lugar donde tú eres confrontado con el enemigo, un lugar donde tú tienes que depender de Dios, un lugar que donde hay provisión, pero por el solo hecho de que hay provisión, eso mismo hace que sea un lugar codiciado por mucha gente. El valle es aquel lugar donde Dios te provee, es aquel lugar donde tú puedes ver manantiales de vida. Típicamente los valles tienen verdor, tienen fructificación, los valles tienen ríos, los valles tienen abundancia, tienen frutas, tienen vegetales. Los valles son los lugares donde la tierra es fértil. El valle de tu vida es aquel lugar donde Dios te ha colocado para tú ser bendecido. Pero es precisamente en el lugar de la bendición donde muchas veces también es el lugar de la prueba, es el lugar de la batalla. Hay alguien aquí que está entendiendo lo que le estoy diciendo. El lugar de la bendición muchas veces es el lugar de la batalla, porque el enemigo sabe el valor que tiene el valle. El enemigo sabe que en el valle hay provisión, hay verdor, hay abundancia, hay provisión. Y allí el enemigo te sale al encuentro. Los valles en las Escrituras también están asociados con lugares de prueba. No solamente de batalla, sino también lugares de prueba. ¿Recuerdan el salmista? Dice en el Salmo 23, aunque ande en ¿qué? En valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Típicamente ese versículo se ha asociado tradicionalmente, la interpretación tradicional de ese versículo es que una persona que estaba enferma, una persona que está a punto de morir, uno le dice, le lee ese versículo, y al que está allí casi moribundo en la cama, según la tradición, ¿verdad? Le dicen, aunque ande en valle de sombra, y le leen un versículo alentándolo porque está en el valle de sombra de muerte. Déjame decirte, ahí no está hablando de muerte física, ahí está hablando de que el salmista tenía su vida puesta en el lugar de batalla. El valle representaba que él iba a ser atacado a causa
de su bendición. El enemigo quiere atacarte a causa de tu bendición. El enemigo quiere atacarte a causa de que Dios tiene pensamiento de prosperarte, de manifestar la bendición sobre ti. Y el salmista dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, porque en lugar de la bendición a veces de repente viene sombra, viene muerte, pero Dios está contigo. Y porque Él está contigo, entonces tú no temerás estar en medio de la bendición cuando el enemigo te la quiere quitar. Él está a tu lado como poderoso gigante. Por tanto, tú no tienes que temer lo que el hombre te pueda hacer. ¿Alguien dice amén? Alguien glorifica a Dios, porque Dios está contigo en medio de la prueba, porque Dios está contigo en medio de la aflicción, porque aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno. No hay ningún problema en aplicar ese versículo para una persona que esté moribunda en la cama, pero ese versículo no está inspirado esencialmente o únicamente para una persona que está en un lecho de muerte. Ese versículo está ubicado ahí en las escrituras para que tú entiendas que cuando estás lleno de vitalidad, lleno de fuerza, lleno de esperanza, lleno de un dominio propio de parte de Dios para tú pelear por tu bendición, cuando estás posicionado como un guerrero, ahí es donde tú tienes que decir: aunque ande en valle de sombra de muerte. Es cuando estás lleno de vida física y espiritual que tienes que decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, porque el enemigo en el valle te acecha para quitarte la bendición. El valle está asociado con prueba, el valle está asociado con lugar de batalla, por lo tanto es un lugar también de muerte. Pero si Dios está contigo, el valle no va a ser de muerte, va a ser de vida, va a ser de prosperidad, va a ser de avance y no de retroceso. Dios cambia el valle de muerte en un valle de vida. ¿Por qué Dios levanta una generación profética en estos tiempos? Dice la Escritura en el profeta Joel y en conexión con el libro de los Hechos, de que en los postreros tiempos Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Y ahí cuando habla de carne se está refiriendo a individuos transformados por el poder de Dios. Solamente gente que ha sido transformada por el poder de Dios puede ser depositaria del Espíritu Santo de Dios. Solamente aquellos que han sido transformados por esa naturaleza nueva que pone Cristo, por su Espíritu y por su palabra, pueden ser gente que Dios levante en este tiempo como parte de una generación profética para llevar a cabo la obra de Dios. Dios quiere que tú te centres como parte de la iglesia en este tiempo, en este siglo XXI, en este año 2008. Año de exponenciación. Dios ya no quiere sumar en tu vida. Dios ya no quiere multiplicar en tu vida. Dios quiere exponenciar en tu vida. ¿Y qué es eso, pastor? Te lo explico de esta manera. ¿Cuántos son 3 más 3? Eso es sumar. ¿Cuánto es 3 por 3? Dígalo sin miedo. ¿Qué es más, 6 o 9? ¿Qué le gusta más entonces? ¿Que Dios le sume o que Dios le multiplique? Usted es inteligente. Ahora, exponenciar es 3 a la 3. Un 3 con un 3 pequeñito arriba, a la derecha en la esquinita más pequeñito. Significa que ese 3 usted lo va a multiplicar por 3 por 3. Entonces 3 a la 3 o a la tercera, ¿cuánto es? 27. Por eso a veces no ven la bendición, porque están haciendo las matemáticas mal. Entonces 3 más 3 son 3 más 3. Oiga, ahora entiendo por qué muchas veces el pueblo de Dios no está recibiendo lo que tiene que recibir. 3 más 3, 3 por 3, 3 a la 3. Tres a la tercera, usted multiplica 3 por 3 por 3. 3 por 3 por 3. Eso es exponenciar. Significa que lo que antes Dios estaba sumando
Dios estaba adicionando. Luego